Hola, bienvenidos a una edición especial de A la Fresca. Estamos en este momento en la fábrica de juguetes perdidos en Caseros con uno de los, creo yo, uno de los cerveceros del año, uno de los mejores cerveceros de Argentina. Estamos hablando del señor Ricardo Semilla Aftica. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas Semilla, gracias. Ricardo, creo que es difícil que te, Sí, que te bueno, conozcan. todo el mundo me conoce por Semilla hace ya muchos años y bueno, nada, todo el mundo me llama así que Semilla. Siempre hace un par de meses que teníamos ganas de hacer una entrevista con Semilla, que la verdad es un tipo muy generoso, y queríamos encontrarle alguna cuestión especial como para poder hacerte una entrevista. Y bueno, acá tenemos el libro que acaba de escribir, Pasión por la cerveza. Increíblemente, sí. O sea, nunca me hubiera pensado que iba a terminar escribiendo un libro. Fue un proceso así, se dio digamos, de una forma muy rara, pero bueno, ahí está, salió Pasión por la cerveza y nada, está en la calle a partir de principios de octubre, ya se puede conseguir en todas las librerías. Yo personalmente cuando me enteré que ibas a escribir un libro, teniendo en cuenta tu trayectoria, porque hace más de 20 años que estás haciendo birra, sos uno de los pioneros en el mundo craft en Argentina, y en algún momento pensé que podía llegar a alguna especie de autobiografía sobre tu carrera. Sin embargo, no, la verdad que es un libro muy recomendable, es un libro yo lo califico como un manual para aquellos que arrancan, para aquellos que ya están un poquito metidos en la movida cervecera y que quieren arrancar a hacer. Así que la verdad que desde ese lado me parece que es un libro muy interesante, porque si bien habla un poquito de todo, te metes con la profundidad suficiente en cada uno de los temas. Sí, bueno, obviamente fue un desafío porque yo no soy escritor, sí me gusta escribir, ya habíamos tenido una experiencia editorial con la revista Somos Cerveceros. La primera revista, yo fui director editorial de esa revista sin haberme sentado nunca en una revista ni en una editorial, pero bueno, es lo que uno hace por la difusión de la cultura cervecera. Hacía falta, dije, bueno, yo lo hago. Bueno, aprendí un montón durante eso. Y esto se dio de una forma, como te decía antes, muy rara, porque en realidad por el boom que está teniendo hoy la cerveza artesanal en Argentina, estos últimos 2 o 3 años sobre todo, como bien vos decís, había una cuestión subterránea de hace muchísimos años, pero o sea, fuimos muy pocos un montón de tiempo. Y los últimos, yo creo que el 2012 se empezó a acelerar y de 2014 a 2017 fue realmente un crecimiento exponencial. Bueno, lógicamente eso llamó la atención de las editoriales grandes. En este caso es Random, que junto con Planeta son las sudamericanas, sí, ¿no? Son las dos editoriales más importantes de Latinoamérica. Y querían hacer un libro sobre cerveza. De hecho, así me contacta una persona que yo no conocía. ¿Ellos fueron los que te contactaron a vos para hacer el libro? Sí, me contacta una persona mandándome un mensaje vía Facebook o Instagram, no me acuerdo, creo que Facebook. Y me dicen, mirá, en realidad me dijo, estamos queriendo hacer un libro sobre cerveza y nos interesaría charlar con vos, a ver. Digo, bueno, dale, no hay problema. Me dicen, ¿por qué no te venís a la editorial y charlamos acá? Bueno, a ver cuándo puedo pasar. Bueno, era ahí en San Telmo, en la oficina. Bueno, obviamente la primera sorpresa cuando llegué, nunca me imaginé que, viste, ver el cuadro de Borges, de Cortázar, y viste, ¿para dónde? ¿Viste? Ahí entendí en realidad que era una editorial muy importante. Bueno, subí, había el segundo piso, tanto una cosa muy loca, ¿viste? Muy moderna, todos los box, los artistas, ¿viste? Bueno. Sí. Y me pongo a charlar con esta chica, con Magali Echevarne, que ella es escritora, es editora. Y bueno, empezamos a charlar, ¿no? Porque la cerveza, bueno, ¿viste? Contándole un poquito mi experiencia con la birra, lo que pasa con Somos Cerveceros, lo que pasa con la birra artesanal, nuestro bar, además, nuestra marca, un juguete. Y bueno, en algún punto veía que como que no avanzaba la conversación. Digo, bueno, contame. ¿Cuál era la idea? Digo, contame si, o sea, cómo es. Vamos a hacer una entrevista, digo, vamos a grabar una entrevista. O sea, yo siempre pensando que el libro lo querían sacar ellos y me querían hacer una entrevista para el libro. Claro. Entonces me dice, no, queremos que lo escribas vos el libro. ¿Viste? Y bueno, primero, lógicamente, la primera reacción es... ¿Por dónde arranco? ¿Qué hago? No, mira, le dije, mirá, la verdad es que, digo, no sé cómo llegaron, le digo, o sea,
por dónde viene esta propuesta, porque yo lógicamente no soy escritor, no, mirá, estuvimos mirando, bueno, esto, ¿no? Estuvimos investigando un poquito los referentes y demás, y nos pareció que vimos algunas cosas, tenía ahí algunas notas en la revista, vimos algunas cosas escritas, me parece que puede andar bien, quedate tranquilo que no es tan difícil, digo yo, y yo soy, viste, bueno, nada, me animo a recuperar la Malvinas con un tenedor, viste, ya vamos adelante, no pasa nada, digo, bueno, dale, lo hacemos. Y eso fue en mayo del año pasado. Bueno, el primer desafío fue encontrar una estructura del libro, porque como bien decís vos, bueno, ¿qué va a ser este libro? Va a contar, digamos, mi relación con la cerveza artesanal, va a contar cómo se hace cerveza, va a contar qué. Y bueno, ellos en realidad, una editorial masiva, lo que estaban buscando era un libro para un público masivo, no querían hacer un libro de nicho. Bueno, fue toda una pelea meter el capítulo de Homebrewing porque decía, claro, bueno, eso es algo que me interesaba que por ahí charlemos. Elegiste un público que, como veníamos diciendo antes, por ahí no es ultra principiante o no es gente que no sabe absolutamente nada de birra, sin embargo tampoco es un libro exclusivamente para profesionales. Está no, lo puede leer todo el mundo, o sea, la consigna final del libro es, ok, nosotros queremos un libro que pueda leer todo el mundo. Y bueno, en realidad el capítulo 2, que es el capítulo de Homebrewing, la prueba era, ella me decía, la editora me decía, ok, vos escribilo y dáselo a leer a tu mamá. Si tu mamá lo entiende, yo lo pongo. Claro. Si tu mamá no sabe de qué estás hablando, lo sacamos. Claro. Bueno, y bueno, en realidad está redactado de una forma muy fácil y en realidad hice eso, que te parezca mentira, era redactaba partes del libro, se la daba a mi vieja a leer y le decía a mi vieja, bueno, subrayame con resaltador lo que no entendés. Claro, así entonces, veo cómo lo podemos hablar. Explicarlo o digamos, bueno, retrogusto. Bueno, retrogusto, que es el sabor retronasal, le siente, bueno, ¿entendés? Entonces, bueno, había cosas que había que explicar evidentemente para el público general. El que hace birra y es juez BJCP, bueno, obviamente no hace falta explicarle qué es el retrogusto, pero bueno, nada, es una frase que tampoco, digamos, va a hacer que el libro sea aburrido, pero hace que lo pueda leer un montón más de gente, ¿no? Entonces, al momento de definir la estructura, nosotros, vos sabés, acá en la fábrica hacemos visitas guiadas, de hecho, este viernes y sábado tenemos visitas acá en la fábrica. El año pasado pasaron más de 2.000 personas por las visitas. Y bueno, una pregunta recurrente, porque obviamente al principio, cuando empezaron las visitas, venían muchos cerveceros que venían a conocer juguetes, venían a ver el equipo, venían a hablar con nosotros. Para sacar tips también. Sí, nosotros los contamos, obviamente, no tenemos problema. De hecho, o sea, los 3 socios de juguetes hicimos eso 15 años antes de vender un litro, así que no lo vamos a dejar de hacer ahora. Pero, con el tiempo que la marca se empezó a hacer más conocida, hoy yo siempre pregunto cuando arranca la visita cuántos hacen cerveza y suelen ser, al principio era el 90% y hoy son al revés, es el 10% hace birra y el 90% simplemente se arrima a conocer la fábrica porque probó una birra en el bar y le gustó y quiere saber cómo se hace. Y bueno, una pregunta a veces recurrente entre la gente que no hace cerveza es en qué momento, por ejemplo, ¿y cuándo le ponen el alcohol? ¿No? O sea, bueno, obviamente no saben ni siquiera que es una bebida fermentada, no tienen por qué saberlo tampoco, ¿no? Entonces me parecía importante arrancar el libro con ese primer capítulo, contando qué es la cerveza, de hecho así se llama el capítulo 1, contando qué es la cerveza, contando los 4 ingredientes que la componen, agua, malta, lúpulo, levadura, y contando también las regiones clásicas que dan origen, digamos, a los nombres que vemos en las pizarras, claro. Que es una English IPA, una Stout, una Scotch, una Honey. Bueno, entonces, mirar un poquito ese panorama de la cerveza en el mundo, donde vos rápidamente podés distinguir toda la zona alemana de influencia, Bélgica, Reino Unido y zona de influencia, y Estados Unidos. Terminamos a propósito con Estados Unidos, porque es el gancho de Estados Unidos, que fue donde Charlie Papazian hizo renacer el homebrewing, claro. En el 79. Justamente terminamos con la revolución craft en Estados Unidos y enganchamos el capítulo 2, que es un capítulo que si no te interesa hacer cerveza lo puedes saltear, pero bueno, el que le interesa es un paso a paso, cortito, fotográfico, donde te muestra el proceso de hacer cerveza con una ollita de aluminio y una laderita de camping, como hice mis primeras 60, 70 cervezas, mostrando que puedes hacer cerveza con lo que tenés en tu casa, que no necesitas más que los insumos, y algunas otras cositas, un densímetro, un termómetro y no mucho más. Y aparte elegimos
hacer esa guía fotográfica con Ian y con Pisa, que son mis socios en Juguete, porque para nosotros, o sea, así nos conocimos, haciendo birra en casa homebrewer, y me pareció muy lindo en el libro hacer ese capítulo con ellos. Hicimos una cerveza en el patio de mi casa, las fotos son del patio. Mientras hacían las fotos. Claro, o sea, hicimos una birra para hacer todo el proceso y sacar todas las fotos, Claro. y me parecía que la tenía que hacer con ellos, porque bueno, el origen de todo esto Es tiene como que ver con nació. eso.